Muy buenas tardes. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas le da la más cordial bienvenida a este sitio de charlas, de jornadas de capacitación de arqueología, etnohistoria y patrimonio del litoral ecuatoriano. Ya empezamos la semana pasada con el arqueólogo Javier Vélez, con la charla los grupos étnicos. Gracias por la ayuda. Los grupos étnicos del litoral ecuatoriano. Y pues el día de hoy tenemos la charla La diáspora del mar ecuatorial con el doctor Gerardo Castro Espinosa. Él nos va a hablar un poco acerca de una síntesis histórica y arqueológica de la diáspora de los pueblos navegantes del Pacífico Este tropical, quienes desde el 2400 a.C. hasta la presencia española se conectaron con las balsas oceánicas por toda la costa continental del Pacífico centro y suramericano, conociendo el Golfo de Guayaquil, las islas del mar ecuatorial y el archipiélago de las Galápagos. No les cuento más para que el doctor nos cuente acerca de este interesante tema. Muchas gracias por su presencia. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Muy gentil, agradecemos la presencia de ustedes y ese afán de conocer o retomar en algunos casos lo que ha sido la historia de la gran navegación. Había un libro de Carlos Ceballos Menéndez, ¿no? La gran navegación prehispánica. Deseo comenzar reconociendo la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Esta sala y este edificio fue la obra de Carlos Ceballos Menéndez, allá por los años 50, cuando pensábamos que las casas de la cultura, la frase famosa de Benjamín Carrión, ¿no? Había sucedido un poco la guerra con el Perú, se había perdido la mitad del territorio. Entonces la frase de Benjamín Carrión de que el Ecuador no sería quizás una potencia militar, pero sí una potencia cultural, ¿no? Esa propuesta de un liberalismo de construcción de ciudadanía y de modernidad es lo que encarna en su momento esta Casa de la Cultura, y en particular el elemento arqueológico. Eso era totalmente una arqueología además científica, ya no la arqueología de los anticuaristas, ¿no? Esta propuesta de museo y de demostrar una periodificación y de señalar continuidades culturales entre las entidades arqueológicas y las poblaciones. Y ahí venía esta idea de una urbe huancavilca, aunque ahora sabemos otro tipo de filiaciones, y que construyen el imaginario de ciudad, ¿no? Carlos Ceballos, María Antonieta Funes, Irma Jarrín, ese equipo de guayaquileños y guayaquileñas, Refa Parducci, Ibrahim Parducci, Antonio Bédova, Luis Diana, Jorge Marcos, en fin. Carlos Ceballos manejaba escuelas de campo, ¿no? Recuerden que Carlos Ceballos era profesor del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, un colegio que tuvo un museo, ¿verdad? Un diario del Universo que publicaba las investigaciones que hacían los arqueólogos guayaquileños en varias partes. Reseñaron muy extensamente la investigación realizada en Isla de la Plata. Este antecedente, que podría ser una digresión, no lo es. Estamos buscando retomar un elemento que fue muy fuerte en la arqueología ecuatoriana, más o menos hasta finales de los años 80, que era el reivindicar la gran capacidad de navegación oceánica de las culturas costeras, en particular de lo que ahora es el Ecuador. Esta no era una idea nueva. Ya en los años 50, inicios de los 60, Julio Viteri Gamboa, en un encuentro de arqueología allá en México, que le valió ser invitado no tan amablemente a abandonar el país, reivindicaba que
las culturas costeras del Ecuador a través de la evidencia de la cerámica, de los estilos de la cerámica, hablaba de que había contactos, ¿no? Había contactos, no solamente con la costa pacífica de México, sino con lo que ahora es Guatemala, Salvador, Panamá, ¿no? Temas que la arqueología a lo largo de los años lo ha ido reivindicando. Entonces, en esta charla, yo les quiero volver a introducir en ese debate, yo les quiero mostrar las nuevas evidencias que han ido formando y un pensamiento que ahora vemos y pensamos en unas arqueologías marítimas, unas arqueologías que buscan relacionar el filo de costa, ¿verdad?, el mar como tal y las islas oceánicas. Y el Ecuador tiene varias islas oceánicas muy importantes, ¿no? Pero también preguntarnos qué evidencia tenemos, si hubo hasta hace 500 años la capacidad de navegar en el océano, qué reminiscencias, qué evidencias al día de hoy todavía podrían quedar, cómo podríamos ir reconstruyendo este inmenso rompecabezas. Para terminar esta primera introducción, si estuvieran aquí la Dirección General de Intereses Marítimos, representantes de la Armada del Ecuador o del Instituto de Historia Marítima, o la Dirección de Educación, nos recordarían a todos que el Ecuador tiene más territorio oceánico que territorio continental. El Ecuador es más grande en el océano que en tierra. El Ecuador en el océano es limítrofe con Costa Rica, entre las Islas Galápagos y la isla de Cocos, ¿no? Todo lo que pasa ahora en el océano, el cambio climático, el fenómeno del Niño que nos amenaza ahora, se interpreta desde el océano. Entonces, el Ecuador tiene que volver otra vez su mirada al océano. Para nosotros eso quizás es volver a pensar. Yo vivo en una comunidad costera pequeña, llamada Salango, pero para esas comunidades, ese es el día a día, ese es lo que hay que volver a relocalizar. Necesitamos una mirada geopolítica del océano y que tenemos derecho a reivindicarla porque tenemos una historia y una tradición. La siguiente, por favor. Esta imagen es el trabajo de un colega, profesor de escuela ahora, estudiante doctoral de la Universidad Atlantic Florida. Lo que ustedes ven, los diferentes colores, son las transiciones que le hablan de la regresión del mar. Los cambios que se han dado en la línea de costa, es una reconstrucción hipotética de los cambios que se han dado en la línea de costa a lo largo entre el Pleistoceno y el Holoceno. Estamos hablando de una columna de más o menos 20.000 años. Eso significa que más o menos hacia el 8000, la isla de La Plata, hoy localizada a 40 kilómetros mar adentro, la isla de Salango a unos 3 kilómetros más o menos, eran parte del continente. Eso es lo que vemos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos ver inclusive los cambios en la gran cuenca del Guayas, los cambios en el río, de cómo este ambiente ha ido variando. Y si pudiéramos ver más arriba, los arqueólogos en Panamá, los arqueólogos que investigan desde Panamá, el año 8000, que es más o menos cuando suponemos el 8, el 10.000, el 15, que es cuando suponemos que llegaron los primeros pobladores al Ecuador, se sostenía justo la idea de que el mar estaba más atrás. O sea, había importantes zonas donde ellos pudieron haber llegado más bien caminando o en navegación costera. Y esos sitios hoy en día se encuentran bajo el agua. Este primer plano nos invita a pensar justamente, quiero invitarnos a pensar en estos cambios que ha tenido la costa y cómo esto va influyendo todo este periodo de contactos, de intercambios. Siguiente. Tenemos la misma aproximación, pero en donde se ve el caso justamente de las islas de La Plata e Isla de Salango, ¿no? Ahí ven ustedes en donde estaban ubicados más o menos en el 8000. Sí. La diáspora del Pacífico Este tropical
se ha hablado, no es un elemento nuevo, Carlos Ceballos, Julio Viteri, prácticamente todos los arqueólogos de la costa del Ecuador, guayaquileños en su gran mayoría, Emilio Estrada, hablaban de esta navegación, ¿no? Pero ¿por qué yo introduzco la palabra diáspora? La diáspora implica una continuidad. Recordamos muchos por nuestra edad, aprendimos en la escuela cuando nos hablaban de un posible contacto transpacífico que había traído la cerámica de Jomón a Valdivia, ¿no? Siguiendo la gran corriente de Kuroshibo que te lleva a México y después te puede localizar hacia la península de Santa Elena. Hablan de un contacto. Yo lo reemplazo por la palabra de una diáspora, ¿no? Se habla de la diáspora africana, se habla de diferentes diásporas. Entonces, la diáspora tiene que ver con un concepto de que es una continuidad, no es un hecho aislado, no es un hecho momentáneo, no es que vino una gran tormenta y nos sacó de su ruta y nos hizo llegar a tierras nuevas, amén de que ese tipo de cosas pudieran haber pasado, pero primero pensemos que hay un esfuerzo continuo de hacer esta exploración, hay un esfuerzo continuo de establecer relaciones entre dos puntos. En este caso, vamos a trabajar un poquito más la costa de México y el Manabí Central. La idea de conexiones marítimas entre las áreas culturales de Mesoamérica y los Andes forma parte de la historia de la formación de la ciencia arqueológica en el Nuevo Mundo. Ahora podemos discutir estas conexiones más allá de áreas nucleares, en una continuidad de procesos sociales, del pasado al presente. Propongo el uso de la idea de una diáspora para acentuar tanto la agencia como las interrelaciones que se han venido construyendo a través del tiempo. Esta red fue esencial en la conquista, en la formación del sistema colonial y en las redes comerciales al día de hoy. Y no hablemos de también redes ilegales, ¿no? Siguiente, por favor. No podemos dejar de pensar en el caso ecuatoriano, y lo mismo sería en la cuenca del Río de la Plata, no podemos dejar de ver el océano sin ver los grandes cuerpos de agua tierra adentro. En el caso nuestro, la cuenca de Guayas, ¿no? Su relación con islas, como por ejemplo la isla Puná, la isla del Muerto, que ahora ya casi no existe, y como un foco de navegación en toda la gran cuenca del Golfo de Guayaquil, que incluía otros archipiélagos como el de Jambelí, que hoy se comparte el Golfo, quiero decir, con nuestro vecino del sur. Y la relación que había, las diferencias y las complementariedades entre la navegación en río y la navegación oceánica. Complementariedades y a su vez necesidades. La tecnología de navegación en río tiene unas características, no nos vamos a enfocar en detalle, tenemos justo a un experto en el tema sentado en primera fila, y la tecnología de la navegación oceánica es diferente, el armado de las balsas, pero el palo de balsa viene del bosque tropical. Las grandes balsas de 20 a 30 metros tenían su origen en el bosque tropical. La famosa expedición que realizó en 1950 y tanto, no recuerdo con exactitud la fecha, el noruego Thor Heyerdahl, y que reivindica, y si vemos en Facebook, y es terrible, toda una serie de fantasías de los incas llegando vestidos de poncho y alpargata a las islas oceánicas, ¿no? Y se basan en unas reconstrucciones igual de fantasiosas de la balsa que usó Heyerdahl, ¿no? Para llegar hasta Australia, Oceanía. Realidad, esa es la ficción, realidad. Heyerdahl vino al Ecuador, fue a Quevedo, ahí obtuvo los grandes troncos, la balsa fue armada en la ciudad de Guayaquil y trasladada en camiones, creo, no sé si fue en barco, camiones, al Callao, y de ahí salió. Entonces, habría que entender mejor esa historia. Años 50. Y esto es justamente lo que provoca la reacción de Carlos Ceballos Menéndez, que en un congreso de arqueología le dice: señor Heyerdahl, usted está equivocado.
no conoce la arqueología del Ecuador, en realidad nadie la conocía, eso no era culpa de Heyerdahl solamente. Y hasta el día de hoy poca gente conoce la arqueología ecuatoriana. Estoy hablando hacia el exterior, aunque también tenemos deficiencias al interior, ¿no? Entonces lo emplaza y le dice, son los navegantes manteños, la cultura manteña. Son los navegantes de la costa del Ecuador quienes tenían la capacidad, tenían la materia prima, tenían el conocimiento y cada vez se va sumando más información arqueológica. En estos años, a poco tiempo de la guerra, que había sucedido la guerra del 41, entonces había también una reivindicación de un discurso nacional desde el Ecuador, de decir que esta navegación venía de acá, de que nos reconozcan en el mapa como un elemento o como un país diferenciado del Perú y que tenía derecho a una serie de reivindicación como historia, ¿no? Probablemente, no sé si esto lo provoca, pero justamente a raíz de los acuerdos de paz, todo este tema se va debilitando y el debate, quiero decirles, ¿no? Y tiene que ver también con un debilitamiento general de lo que es la investigación arqueológica. La cuenca del río Guayas es el sistema fluvial y estuario más extenso de la costa pacífica de Sudamérica. Se destaca la isla Puná y el archipiélago de Jambelí, con sus extensos ecosistemas de manglares. En sus bosques tropicales se cultiva el palo de balsa, fundamental en la navegación fluvial y marítima. La arqueología y la historia señalan una alta densidad de ocupación y de interrelaciones entre la cuenca, podríamos caracterizarlas como sistemas de zonas, los valles costeros y el océano. Se propone que para el siglo XVI en ambas zonas había presencia de entidades preestatales. En base a similitudes cerámicas, los naipes de cobre, de esponios, arqueólogos desde la década del 60 han sugerido estrechos contactos marítimos entre México, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Siguiente. Los pueblos navegantes del Pacífico Este tropical, desde el 400 a.C., nos estamos refiriendo ahí al periodo de desarrollo regional, pero en realidad la evidencia habla de 2000 años hacia atrás, en el formativo. Hasta la presencia española formaron una compleja red. En particular, la entidad arqueológica manteña construyó balsas oceánicas debido a sus bioconocimientos del bosque tropical y del océano, ya que se orientaron por astronomía, corrientes, vientos, oleajes, nubes, como también la migración de mamíferos marinos, aves y peces de altura. La arqueología, la historia y la etnografía de estos bioconocimientos de pescadores y buzos ancestrales del norte de Sudamérica nos contribuye justamente al estudio de eventos como el fenómeno del Niño. Esa imagen que vemos ahí, ¿de dónde creen ustedes pertenece? Esas balsitas ahí. Playa. Perfecto. Da gusto trabajar con un público informado. El Pacífico es más grande que el Atlántico, ¿no? Hay un Pacífico Sur, hay un Pacífico Este. El Pacífico Este tropical comprende desde el norte del Perú, las costas del Ecuador y también está asociado a la corriente que predomina en esta zona, ¿no? Y sigue por estas costas de la parte de lo que se denomina Centroamérica hasta la parte del norte, el Golfo de California. Y que es importante, volviendo al inicio de esta charla, ¿dónde está la reserva marina más grande del mundo? Hay una más grande en Indonesia, pero la de Galápagos es enorme. Y justamente tiene que ver con el Pacífico Este tropical. Hay el corredor marino, ¿no? Y que incluye a varios países. Se hizo una recompra de deuda, me parece que de $5.000 billones. Y de lo que produce es un fondo fiduciario, y de lo que produce hacen actividades de conservación. Lo interesante es que se está retomando el trabajo científico y social entre varios países. Es esta mirada la que yo estoy reclamando. Guayaquil, el principal puerto del Ecuador, tiene que volver a discutir y liderar estas discusiones por la parte ambiental, por la parte de las pesquerías. ¿Cuál es el principal rubro económico? Ni siquiera necesitamos citar cifras. ¿Cuál es el principal rubro económico que en este momento sostiene la economía del Ecuador? El atún, además de la acuacultura. Creo que el doble o el triple de lo que en este momento está generando la renta petrolera.
¿no? Hay un tema económico, hay un tema biológico, pero también hay un tema histórico. Les recuerdo que estamos en la década de los océanos, a la mitad de la década de los océanos, ¿verdad? Estamos en el año quinto o sexto. Y el año pasado la UNESCO, esta organización de Naciones Unidas que trabaja la educación y la cultura, levantó la manito, ¿no? ¡Hey! Señores biólogos, señores ecólogos, señores oceanógrafos, dueños de las grandes pesquerías, ¿no será que la parte histórica tiene que ser considerada en los océanos? ¿No será que hay utilidad? Entonces alguien se rascó la cabeza, chuzo. Pueden tener razón los de la UNESCO. Vamos a crear el programa Ocean Literacy, alfabetización oceánica. Recién el INOCAL presentó un programa de educación, ¿no? Pequeños spots, donde justamente le hablamos a las poblaciones costeras y a la población en general, ¿verdad?, de esta historia que yo les comienzo a relatar. Si queremos decirlo en estas palabras, el Ecuador tiene navegando unos 10.000 años en estas costas. Ustedes sabían que de acuerdo a la CONVEMAR, a la convención que regula a los mares, a los océanos en todo el mundo, el Ecuador es signatario. Ayer yo veo a veces con sorpresa alguna gente que dice, no, regresemos a las 200 millas. Ya no se puede, ya firmamos. Los 190 países también ya han firmado. Eso es irreal. Más bien veamos que podemos trabajar en CONVEMAR. CONVEMAR le dice que si usted puede reivindicar servidumbre, ¿qué significa servidumbre? Que he navegado por estas costas, que yo tengo una historia en relación a estos puertos. Si usted puede alegar servidumbre, amplía su zona económica exclusiva. La amplía. Eso le dice la CONVEMAR. Pero como no queremos aprender historia, no podemos hacer este tipo de planteamientos de la visión de política oceánica. Huelga decir que si usted amplía el mar sobre el cual tiene usted jurisdicción, también usted amplía, por ejemplo, su jurisdicción en la Antártida, porque son proyecciones, ¿ok? No estamos hablando de temas menores. Siguiente, por favor. Este mapa es bien chévere, diría un amigo. Primero el texto. Voy a sujetarme al texto porque si no yo hablo y les voy a extender más la charla. Y me gustaría tener un pequeño espacio para conversar. La investigación científica propone la travesía entre el puerto de Jama, con nombre y apellido, en la costa central del Ecuador hasta la bahía de Manzanillo, en el estado de Colima, siendo posible partir en mayo para luego de un viaje de 47 días en mar abierto, bordeando Isla de Cocos, llegar a destino en el Lector México, donde permanecieron alrededor de 3 a 4 meses para retornar en el siguiente abril, zigzagueando entre costas, islas como Coiba y el mar abierto, llegando luego de 100 días al Ecuador. Caramba, cuánta precisión, podría yo decir, y algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes diría, bueno, ¿y usted de dónde saca esos niveles de exactitud? Este es producto de un trabajo de investigación científica que va sumando 70 años de trabajo alrededor de la navegación en mar abierto. En el Ecuador se habrá abandonado en los años 90 y se está retomando en los últimos 3-4 años, pero en Colombia nunca ha parado, en México nunca ha parado. Los norteamericanos que trabajan toda esta área nunca pararon. Estos cálculos salen de un simposio de Dumbarton-Oaks de hace 2 años, que es una dependencia de la Universidad de Harvard, donde le dicen a usted, que es lo más rico que le pueden decir, usted va a dar una charla en el Congreso de Dumbarton-Oaks, venga 6 meses a las instalaciones de Harvard, haga uso 6 meses de la biblioteca de Harvard, y en base además que invitan expertos, no invitan a gente suelta, ¿no? Ahora sí venga y presente su resumen. Esto es una combinación de programas de computadora, de corrientes y vientos, a lo cual arqueólogos trabajando en Colima y en Manabí relacionan desde deformación dentaria, no estoy hablando de calles, estoy hablando de adornos, ¿ok? Relacionan
cerámica, relacionan tipo de enterramiento, ¿no? Y de ahí sale esta hipótesis, con este nivel de exactitud. Y hay otros modelos, porque esto es solamente una lámina, ¿no? Le presenté esta imagen a la directora científica de la Fundación Darwin hace unos 2 o 3 meses. Y ella lo primero que me dijo, número 1, es lo que les acabo de comentar, en realidad, que ya que todos estos países que aparecen en esta imagen de contactos de lo que eran los balseros, ahora están trabajando biológicamente juntos. Este es el corredor, este es el Pacífico tropical. Ahí yo le digo entonces, pero lo que tú no sabes, y me nombró las islas. Me nombró Isla de Cocos, Coiba, Malpelo, Galápagos, ¿verdad? Y alguna que se me está quedando por ahí, están haciendo investigaciones y lecturas científicas juntas. Yo le digo, pero lo que tú no sabes, María José, es que todas ellas hay arqueología. No puede ser. No, ustedes son los que no saben. O sea, si tú le agregas la variable histórica a todo esto, vas a tener una lectura mucho más compleja. Solo les pongo un ejemplo del nivel de aporte que puede dar la arqueología. Hay inventarios completos de todas las especies que aparecen en la iconografía de la cerámica manteña, ¿verdad? O sea, esta es la gaviota y el biólogo dice, le identifica, o sea, no solo como gaviota, sino como especie, ¿verdad? Y por ende salen los hábitats y todo lo demás. Recuerden ustedes que la primera profesión de Carlos Ceballos Menéndez fue en la Escuela de Bellas Artes. Fue su primer interés y publicó libros extensos de los motivos que aparecían en sellos, en cerámica, y muchos eran de la fauna, ¿no? El pelícano, el murciélago, diferentes peces pelágicos, peces de fondo, iguanas de mar. ¿Okay? Hay un debate, no hay registro de iguanas de mar en Isla de la Plata, pero se han recuperado sellos que representan a la iguana de mar, sellos en la Isla de la Plata. Entonces hay una enorme cantidad de información que nos ayuda a entender el entorno y los momentos de cambio. ¿Okay? Sí.